Al llegar al aeropuerto, me encontré por casualidad con mi exmarido y su nueva esposa. Al verme, él soltó una carcajada burlona y dijo: «¿A dónde vas? Huyendo de las deudas, ¿eh?». Luego su esposa añadió: «No te acerques mucho, cariño. No vaya a hacer que se nos pegue la pobreza». Yo solo guardé silencio y sonreí mientras me humillaban. Pero 5 minutos después, cuando mi exmarido y su nueva esposa me vieron caminando con otro hombre, se quedaron helados y bajaron la cabeza, aterrorizados. Porque, antes de que esta historia comience, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo esta historia. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más fascinantes. El ambiente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas era un hervidero de actividad a mediodía. Un flujo constante de personas con destinos diversos creaba un murmullo incesante. Sin embargo, en un rincón de la sala de embarque, una mujer estaba sentada con una calma que contrastaba fuertemente con su entorno. Se llamaba Sofía. Estaba sola en un duro banco de espera, con un pequeño bolso de mano de aspecto sencillo, sin logos de marcas ostentosas, sobre su regazo. Su vestimenta era discreta, un elegante vestido de lino de color neutro combinado con un abrigo de cachemira de corte impecable. No llevaba joyas de oro colgando de su cuello o muñecas, solo un reloj con correa de cuero negro en su muñeca izquierda. Su rostro, limpio y sin maquillaje recargado, irradiaba un aura de elegancia natural, sin necesidad de polvos caros. Sofía esperaba la hora de embarque de su vuelo mientras leía un grueso libro sobre estrategias de negocio globales. Estaba tan absorta en su lectura que no se dio cuenta de un par de ojos que la observaban desde la distancia con una mirada despectiva. El sonido de unos pasos deliberadamente ruidosos la hizo finalmente levantar la vista. Frente a ella se encontraban dos figuras que conocía demasiado bien. Las dos personas que habían destrozado su vida un año atrás. Javier, su exmarido, y Vanessa, la mujer que una vez fue su mejor amiga, y ahora era la nueva esposa de Javier. Javier se plantó con aire arrogante, sus manos sujetando un carrito lleno de maletas de marca. El hombre llevaba un traje un poco demasiado ajustado, intentando exhibir su físico, con unas gafas de sol colgadas en el cuello de la camisa. A su lado, Vanessa se aferraba con afectación al brazo de Javier. Llevaba un vestido demasiado llamativo para alguien que iba a viajar en avión, complementado con un bolso de una marca de lujo que colocaba estratégicamente para que todo el mundo viera el logo. Vanessa miró a Sofía de arriba a abajo con un desprecio mal disimulado. De repente, Javier soltó una carcajada estridente, un sonido forzado que atrajo la atención de varias personas a su alrededor. Señaló a Sofía con el dedo. Dijo en voz alta que no se esperaba encontrarla en un lugar tan lujoso como un aeropuerto internacional. Con tono burlón, le preguntó a dónde iba con ese aspecto tan desaliñado. Continuó su mofa, acusándola de intentar huir a otra ciudad o país porque la perseguían los cobradores de deudas. Le recordó a Sofía su precaria situación financiera cuando se divorciaron y la acusó de haber vendido las pocas cosas que le quedaban en su pequeño piso de alquiler solo para comprar un billete de avión. Vanessa se unió a la burla con una risita aguda y desagradable. Agitó la mano delante de su nariz como si espantara un mal olor, aunque Sofía olía perfectamente bien. Le dijo a Javier que no hablara tan alto, no fuera a hacer que Sofía aprovechara el encuentro para pedirles dinero. Vanessa añadió que, solo con ver el pequeño bolso que llevaba Sofía, ya podía adivinar que dentro solo había una muda de ropa barata y facturas impagadas. Apretó su agarre en el brazo de Javier, como reafirmando su posesión sobre aquel hombre que ahora parecía tan exitoso. Vanessa presumió de que iban a un viaje de placer que era también un importante viaje de negocios, algo que, según ella, una mujer como Sofía nunca podría permitirse. Sofía permaneció en silencio. No se enfadó, ni lloró. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos miraban fijamente a Javier y a Vanessa, alternativamente. Cerró su libro lentamente, lo colocó en su regazo, y esbozó una leve sonrisa. No era una sonrisa de derrota, sino una sonrisa indescifrable. Se ajustó el cuello del abrigo con un gesto elegante y sereno. Por dentro Sofía sentía lástima. Lástima al ver cuán estrecha era la mente de las dos personas que tenía delante. Javier, a quien ella había ayudado a levantarse de la nada, ahora se creía el rey del mundo solo por unos pequeños proyectos que, en realidad, había conseguido gracias a los contactos secretos de Sofía. Pero Sofía decidió no responder. Sabía que discutir con necios solo la haría parecer igual de necia. El silencio de Sofía envalentonó a Javier. Creyó que estaba callada por vergüenza y humillación. Se acercó un paso más, inclinándose hacia ella con una mirada intimidante. Le susurró con dureza que debería mirarse en un espejo. La llamó mujer desagradecida, que no sabía cuidar su apariencia para su marido y que merecía ser abandonada.
Javier se jactó de ser cada vez más rico desde que se casó con Vanessa, quien, según él, le traía suerte. Dijo que divorciarse de Sofía había sido la mejor decisión de su vida, porque se había librado de la carga de una mujer pobre y sin visión como ella. Justo cuando Javier iba a lanzar el siguiente insulto, el ambiente a su alrededor cambió de repente. La gente que pasaba se apartó, abriendo un pasillo. Se escuchó el sonido de pasos firmes y acompasados. Desde la entrada de la sala VIP, apareció un grupo de hombres de traje negro, con posturas erguidas y rostros serios. En medio de ellos caminaba un hombre alto con un aura de poder tan intensa que parecía enrarecer el aire a su alrededor. Era Alejandro. Su rostro era apuesto pero frío, su mirada tan afilada como la de un águila acechando a su presa. Javier, al ver llegar a la comitiva, enmudeció. Su rostro se volvió pálido al instante. Reconoció a esa figura. ¿Quién no conocía a Alejandro Montenegro? El joven magnate que dominaba los sectores de la energía y el inmobiliario en medio continente. Javier había visto fotos de Alejandro en las revistas de negocios que leía, una figura que era a la vez su ídolo y su mayor temor como pequeño empresario. Javier temblaba. Pensó que Alejandro simplemente pasaría por delante de ellos hacia la puerta de embarque. Rápidamente, le dio un codazo a Vanessa, indicándole que inclinara la cabeza en señal de respeto. Javier se inclinó casi 90 grados, esperando que Alejandro le dedicara al menos una mirada. En su mente, si lograba saludar a Alejandro, sería un logro increíble para presumir ante sus socios. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación hizo que el corazón de Javier casi se detuviera. La comitiva de guardaespaldas se detuvo justo frente al banco donde estaba sentada Sofía. Alejandro, el temido magnate, no siguió de largo. Se detuvo y se giró para mirar a Sofía. Javier, todavía inclinado, se atrevió a mirar hacia arriba. Vio que Alejandro ignoraba por completo su presencia y la de Vanessa, como si fueran motas de polvo invisibles. Alejandro miró a Sofía. Su mirada fría se derritió al instante, transformándose en una mirada cálida y llena de respeto. El hombre se inclinó ligeramente, un gesto de profundo respeto, y extendió la mano, no para saludar, sino para tomar el pequeño bolso del regazo de Sofía. Con una voz de barítono, suave pero firme, Alejandro dijo: «Doña Sofía, le pido disculpas por haberla hecho esperar». La llamó Doña Sofía, un tratamiento que implicaba una posición de gran altura. Alejandro le informó de que su avión privado estaba listo para despegar y que la terminal BBIP había sido despejada para su comodidad. Vanessa se quedó boquiabierta, olvidando cerrar la boca. Javier se enderezó rígidamente. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. No podía creer lo que oía. Alejandro, el conglomerado al que incluso los ministros trataban con deferencia, acababa de disculparse con Sofía, su exmujer, a la que él había llamado pobre y endeudada. Alejandro incluso le llevaba el bolso a Sofía, como un asistente sirviendo a su jefa. Sofía se levantó lentamente. Se arregló el vestido y asintió levemente a Alejandro, dándole las gracias con un tono neutro, como si ese tratamiento especial fuera algo cotidiano para ella. Luego, Sofía se giró para lanzar una breve mirada a Javier y Vanessa, que seguían petrificados como estatuas de hielo. Sin decir una palabra, la mirada de Sofía fue suficiente para cerrar la bocaza de Javier. Sofía caminó junto a Alejandro, escoltada por los hombres de traje negro, dejando atrás a un Javier y una Vanessa que temblaban en medio del bullicio del aeropuerto. La gente a su alrededor comenzó a susurrar, señalando a la pareja que había quedado en ridículo tras el incidente. Javier sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sus piernas flaqueaban. Una pregunta enorme golpeó su mente. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y por qué Alejandro la trataba como a una reina? Javier seguía paralizado en su sitio, mirando la espalda de Sofía que desaparecía lentamente tras las puertas automáticas de cristal que daban al salón BBIP. Su mente era un torbellino. Su lógica se negaba a aceptar la realidad que acababa de presenciar. ¿Cómo era posible? ¿Sofía? La mujer que durante sus 5 años de matrimonio había sido una simple ama de casa a la que le gustaba ahorrar hasta el último céntimo. Recogida de repente por Alejandro Montenegro, Javier recordaba perfectamente cómo a menudo regañaba a Sofía por ser demasiado austera y no saber socializar con las esposas de sus socios. La Sofía que él conocía era una mujer sencilla que rara vez se compraba ropa nueva. Vanessa, recién recuperada del shock, tiró del brazo de Javier con brusquedad. Su rostro estaba rojo, una mezcla de vergüenza y una envidia abrasadora. Le siseó a Javier, preguntándole qué significaba todo aquello. Vanessa no podía soportar ver a la mujer que acababa de humillar recibir un trato tan especial. Sin embargo, la mente retorcida de Vanessa se puso a trabajar rápidamente para encontrar una justificación. Soltó una risa forzada,
intentando convencerse a sí misma y a Javier, dijo que debía haber otra explicación más lógica. Especuló que quizás Sofía había solicitado trabajo como ama de llaves o niñera de los hijos de la familia Montenegro. Según Vanessa, la apariencia recatada y sencilla de Sofía encajaba perfectamente con el uniforme de una sirvienta de élite. Javier, al escuchar a Vanessa, sintió como si le dieran un respiro. Su rostro, antes pálido, recuperó lentamente su color. Asintió rápidamente, de acuerdo con la teoría de su esposa. Es verdad, pensó Javier. Era imposible que Sofía tuviera una relación de negocios o romántica con Alejandro. Sus niveles eran demasiado diferentes, como la tierra y el cielo. Javier se convenció de que Alejandro solo estaba siendo educado porque había sido criado con buenos modales. O quizás Sofía realmente trabajaba como personal especial que se encargaba de las necesidades personales de Alejandro, una especie de asistente doméstica senior que lo acompañaba en sus viajes. El miedo que había atenazado a Javier se transformó de nuevo en arrogancia. Se sintió aliviado de que su orgullo hubiera sido salvado por esa suposición. Continuaron con el proceso de facturación. Resultó que su destino de vuelo era el mismo. Javier y Vanessa también habían sido invitados a una conferencia de negocios exclusiva que se celebraba en una isla privada, donde se reunirían los grandes empresarios para discutir los proyectos del próximo año. Javier se sentía muy orgulloso de haber recibido esa invitación, aunque en realidad solo había conseguido una invitación de segunda clase como subcontratista de una empresa más grande. Mientras hacía cola en el control de pasaportes, Javier vio a Alejandro no muy lejos, hablando con un oficial de seguridad del aeropuerto. Sofía no estaba a la vista. Quizás ya había entrado o estaba en el baño. Javier sintió que era una oportunidad de oro. Quería adular a Alejandro, y al mismo tiempo, hundir a Sofía para que Alejandro despidiera a su exmujer. Le susurró a Vanessa que lo esperara un momento, y con paso seguro, se acercó a Alejandro. Javier carraspeó para llamar su atención. Alejandro se giró lentamente, su rostro inexpresivo. Javier extendió la mano de inmediato, presentándose como el propietario de una constructora en plena expansión. Sin esperar la respuesta de Alejandro, fue directo al grano. Con un tono falsamente familiar, le advirtió a Alejandro que tuviera cuidado con la mujer que lo acompañaba. Javier confesó ser el exmarido de Sofía, y dijo que se sentía responsable de advertirle sobre la verdadera naturaleza de ella. Inventó una historia diciendo que Sofía era una mujer manipuladora, que le gustaba endeudarse, y que era muy buena fingiendo ser inocente para estafar a los ricos. Le sugirió a Alejandro que investigara los antecedentes de Sofía antes de contratarla para que su empresa no sufriera pérdidas o fugas de fondos. Alejandro miró la mano extendida de Javier sin intención de estrecharla. Su mirada era tan gélida que Javier se sintió como si estuviera desnudo en medio de una tormenta de nieve. Un asistente que estaba detrás de Alejandro dio un paso adelante para echar a Javier, pero Alejandro levantó la mano, indicándole que se detuviera. Miró profundamente a los ojos de Javier y dijo con una voz baja pero cargada de intensidad: «No necesito el consejo de un extraño que ni siquiera es capaz de reconocer un diamante cuando lo tiene en la mano». Alejandro afirmó que sabía exactamente quién era Sofía, mucho mejor que Javier, que había vivido con ella durante años. La última frase de Alejandro sonó como una sutil amenaza. «Guárdese sus consejos para usted mismo, señor Javier. Ya veremos quién acaba llorando por las pérdidas». Dicho esto, Alejandro se dio la vuelta y se fue, dejando a Javier plantado con la mano todavía en el aire. Javier regresó a la cola con el rostro desencajado. Vanessa le preguntó qué había pasado, y Javier mintió, diciendo que Alejandro le había agradecido la información y que tomaría medidas. No quería parecer un fracasado delante de su nueva esposa. Se dirigieron a la puerta de embarque. Javier presumía de sus billetes. Aunque no eran de primera clase, estos billetes de turista premium ya eran bastante caros para él. Se sentía muy exitoso por poder volar en el mismo avión que los multimillonarios. Sin embargo, la cruda realidad volvió a abofetearlos cuando comenzó el embarque. El personal de tierra anunció que los pasajeros de primera clase y los invitados VVIP podían embarcar primero por una puerta especial. Javier vio a lo lejos cómo Sofía se dirigía tranquilamente hacia esa puerta. No era la puerta de la clase business normal, sino una puerta especial conectada directamente a la suite privada en la cubierta superior del avión, un área cuyo billete costaba el equivalente a una casa de lujo. Una azafata recibió a Sofía con una reverencia, ofreciéndole una bebida de bienvenida incluso antes de que pusiera un pie en el avión. Vanessa se burló, diciendo que seguro que el jefe de Sofía le había comprado el billete para que pudiera servirles durante el vuelo. Vanessa insistía en que Sofía estaba allí para trabajar, no para disfrutar del viaje. Javier asintió, tratando de reprimir la envidia que comenzaba a crecer en su interior. Ambos entraron al avión por la puerta de turista.
El pasillo era estrecho, abarrotado de pasajeros que luchaban por encontrar espacio para su equipaje de mano. El aire estaba viciado y ruidoso por el llanto de un bebé y las conversaciones de otros pasajeros. Sus asientos estaban en la fila central, apretados. Las rodillas de Javier chocaban con el asiento de delante, obligándolo a sentarse en una posición muy incómoda. Vanessa se quejaba porque no le había tocado un asiento de ventanilla como quería. Cuando el avión ya estaba en el aire, la curiosidad de Javier se hizo insoportable. Quería demostrar su teoría de que Sofía era solo una sirvienta. Se levantó con la excusa de ir al baño, pero su intención era colarse tras la cortina que separaba la clase turista de la primera clase. Caminó de puntillas por el pasillo. Al llegar a la gruesa cortina que separaba las castas de pasajeros, una sobrecargo con un uniforme diferente le cortó el paso, cortés pero firme. La azafata le preguntó qué necesitaba. Javier se excusó diciendo que quería saludar a un amigo sentado delante. La azafata negó con la cabeza, sonriendo profesionalmente, pero sus ojos transmitían una prohibición estricta. Le informó que la zona delantera era un área privada alquilada en su totalidad y que ningún otro pasajero podía entrar por la privacidad y seguridad del invitado VIP. Javier intentó espiar por una pequeña abertura en la cortina mientras la azafata se movía. Durante una fracción de segundo, vio una escena que destrozó todas sus suposiciones. No vio a Sofía sirviendo bebidas o masajeando los pies de su jefe. Al contrario, vio a Sofía sentada relajadamente en un amplio y lujoso asiento de cuero, con las piernas cómodamente estiradas. Sobre la mesa frente a ella había una selección de frutas frescas y comida gourmet. Alejandro estaba sentado en el asiento de enfrente, mostrándole un documento mientras sonreía amablemente, no dándole órdenes. Y lo que más sorprendió a Javier fue ver a varias azafatas atendiendo a Sofía, colocándole una manta sobre las piernas con sumo cuidado. Ese no era el trato que se le daba a una sirvienta. Era el trato que se le daba a una reina. La azafata que tenía delante cerró la cortina rápidamente y le pidió a Javier que volviera a su asiento de inmediato, ya que la señal de abrocharse el cinturón se había encendido. Javier regresó a su asiento de turista con paso vacilante. Su mente estaba en blanco. La imagen de Sofía sentada en ese trono de lujo no dejaba de atormentarlo. Se sentó junto a Vanessa, que estaba ocupada fotografiando la comida del avión, servida en una simple bandeja de papel de aluminio, para presumir en sus redes sociales. Javier permaneció en silencio. Una sensación de inquietud comenzó a invadirlo. Había algo muy grande que no sabía sobre su exmujer, y un mal presentimiento le decía que este era solo el principio de su ruina. Tras un largo viaje, el avión aterrizó en la pista privada de una exclusiva isla en aguas tropicales. El cálido aire de la playa les dio la bienvenida en cuanto se abrió la puerta, trayendo consigo el aroma a sal y a flores de frangipani. Los pasajeros descendieron. Javier y Vanessa, que salieron por la parte trasera, tuvieron que caminar un buen trecho sobre el asfalto caliente hasta la terminal. Mientras tanto, una reluciente limusina negra esperaba justo al pie de la escalerilla delantera. Javier entrecerró los ojos para ver quién subía al lujoso coche. Su corazón se encogió al ver a Alejandro abrirle la puerta a Sofía. La elegante mujer entró con gracia, sin mirar atrás, como si el mundo que dejaba ya no importara. Javier intentó reprimir la envidia que le quemaba el pecho tomando a Vanessa de la mano con más fuerza. Le dijo que ellos también eran invitados, así que seguro que recibirían un trato similar. Subieron a un autobús con otros asistentes a la conferencia hacia el lobby del hotel principal. El edificio era magnífico, de arquitectura moderna que combinaba madera y cristal, dando una impresión de lujo en armonía con la naturaleza. Los techos del lobby eran altísimos, con gigantescas lámparas de araña de cristal. Vanessa se puso a hacer fotos en cada rincón para presumir ante sus amigas de la alta sociedad. Cuando llegó su turno de hacer el check-in, Javier se adelantó con confianza, diciendo su nombre y el de su empresa en voz alta, esperando impresionar a la recepcionista. Pero la mujer solo le sonrió cortésmente mientras tecleaba en su ordenador. Al cabo de un momento, le informó de que la habitación para el señor Javier y la señora Vanessa estaba en el edificio C, en la planta baja. Le entregó una tarjeta magnética, no las llaves digitales que tenían otros huéspedes. Javier frunció el ceño. ¿Dónde está el edificio C? La recepcionista explicó que estaba en la parte trasera del resort, cerca de los jardines y la sala de generadores. Vanessa protestó airadamente. No aceptaba quedarse en un edificio secundario. Exigió una habitación con vistas al mar, como las que había visto en el folleto. La recepcionista explicó pacientemente que las habitaciones con vistas al mar estaban reservadas para los invitados VIP y los accionistas prioritarios. Las habitaciones para invitados regulares como Javier estaban asignadas al edificio C. Javier intentó discutir, pero la cola detrás de él se alargaba,
y la gente empezaba a mostrar su impaciencia. Finalmente, con la cara roja de vergüenza, Javier agarró a Vanessa del brazo y se fueron a buscar su habitación. El camino se les hizo eterno. Tuvieron que caminar por largos pasillos porque los carritos de golf estaban ocupados transportando a los invitados VIP. Al llegar a la habitación, la decepción de Vanessa estalló. La habitación estaba limpia, pero era muy estándar, incluso pequeña para un resort de lujo. No tenía un gran balcón, solo una ventana fija que daba a un muro de hormigón. La luz del sol apenas entraba, haciendo que la estancia se sintiera un poco húmeda. El zumbido lejano de los generadores era apenas audible, pero lo suficiente para perturbar la paz. Vanessa tiró su bolso sobre la cama y se echó a llorar, culpando a Javier por no saber gestionar el alojamiento. Javier solo pudo guardar silencio, masajeándose las sienes. Se prometió a sí mismo que demostraría su valía en la presentación del día siguiente para que pudieran ascender de categoría. Por la noche, Javier llevó a Vanessa a cenar al restaurante principal del hotel para animarla. El restaurante era un espacio abierto junto a la playa, con vistas a la luna llena reflejada en el mar. El ambiente era romántico y elegante. Vanessa empezó a sonreír de nuevo al ver el marisco fresco expuesto. Pero su sonrisa se desvaneció al instante cuando sus ojos se toparon con una figura que detestaba. En la azotea del restaurante, la zona más exclusiva, estaba Sofía cenando. Su mesa estaba adornada con velas y tenía la mejor ubicación de todo el lugar, con vistas directas al mar. La sangre de Vanessa hirvió. Sentía que el mundo era injusto. ¿Cómo era posible que Sofía, la mujer que antes solo vestía batas en casa y contaba las monedas del supermercado, estuviera ahora sentada en ese trono de lujo? Vanessa le susurró a Javier que seguro que Sofía estaba seduciendo a Alejandro o a algún otro pez gordo para conseguir esos privilegios. Javier, también consumido por la rabia, asintió. Dejó que el odio de su esposa creciera. Vanessa no pudo más. Se levantó con la excusa de ir a por el postre, pero sus ojos no dejaban de vigilar a los camareros que iban y venían hacia la zona de Sofía. Mientras pasaba por el pasillo que separaba la zona común de la VIP, vio que Sofía se levantaba de su silla, probablemente para ir al baño. Vanessa vio su oportunidad. Casualmente, un camarero pasaba con una bandeja llena de copas de cava rosado, la bebida de bienvenida de esa noche. La mente retorcida de Vanessa actuó rápido. Fingió tropezar con la pata de una mesa y chocó deliberadamente con el brazo del camarero justo cuando éste pasaba al lado de Sofía. Su plan era que el líquido rosado se derramara sobre el precioso vestido de color pastel de Sofía, humillándola en público, ya que la mancha parecería sangre o algo sucio. Pero Vanessa subestimó los reflejos de Sofía. Acostumbrada a valerse por sí misma, Sofía siempre estaba alerta. Vio el movimiento de Vanessa reflejado en el cristal de una ventana cercana. Con un movimiento sutil pero rápido, dio un paso hacia atrás y giró ligeramente su cuerpo. El empujón de Vanessa hizo que el camarero perdiera el equilibrio. La bandeja se inclinó y las copas volaron, no hacia Sofía, sino hacia la propia Vanessa, que estaba inclinada hacia adelante por su propio impulso. ¡Crash! El sonido de los cristales rotos contra el mármol resonó, seguido del grito agudo de Vanessa. El líquido rosado empapó su caro vestido blanco de diseño, desde el pecho hasta los pies. Parecía una escena de terror, como si la hubieran rociado con pintura roja. Todos en el restaurante dejaron de comer y se giraron hacia el origen del alboroto. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por los sollozos histéricos de Vanessa al ver su vestido arruinado. Javier corrió hacia ella, con el rostro lleno de pánico y una vergüenza inmensa. Sofía permanecía de pie, tranquila, a pocos metros, sin una sola salpicadura. Miró a Vanessa con una expresión fría y penetrante. El camarero, pálido de miedo, se disculpaba repetidamente, temiendo ser despedido. Sofía levantó una mano, haciendo una seña al gerente del restaurante que se acercaba a toda prisa. Con voz serena pero autoritaria, Sofía dijo que no había sido culpa del camarero. Explicó que había visto a esa señora tropezar por no tener cuidado. Luego, miró a Vanessa directamente a los ojos y dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que Javier la oyera: las malas intenciones son como un boomerang, Vanessa. Siempre vuelven a quien las lanza. Ten cuidado por donde pisas. El suelo puede ser resbaladizo para quienes tienen demasiada prisa. Dicho esto, Sofía se dio la vuelta y regresó a su mesa, dejando a Javier y a Vanessa como el bochornoso espectáculo de todo el restaurante. La mañana en la isla amaneció con el canto de los pájaros tropicales y un sol radiante, un contraste brutal con el ánimo sombrío de Javier. Había pasado la noche consolando a una Vanessa que no paraba de llorar por su vestido y la humillación sufrida. Pero hoy era el día importante. Javier se puso su mejor traje, se roció con un perfume caro y se peinó meticulosamente.
Se miró al espejo, convenciéndose de que era un gran empresario. La presentación de hoy era la clave. Si su proyecto Costa del Sol Imperial era aprobado, recibiría una inyección de capital multimillonaria que podría salvar a su empresa de las deudas bancarias que la ahogaban. Tenía que estar perfecto. Dejó a Vanessa enfurruñada en la habitación y se dirigió al centro de convenciones. La sala era aún más impresionante que el lobby del hotel. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera de teca tallada y el suelo cubierto por una alfombra gruesa que amortiguaba el sonido de los pasos. En el centro había una gigantesca mesa de conferencias en forma de U, rodeada de lujosos sillones de cuero. Los inversores de varios países ya estaban llegando, saludándose e intercambiando tarjetas. Javier se sentía pequeño entre esos titanes de los negocios, pero enderezó los hombros, tratando de parecer uno de ellos. El evento comenzó. Uno a uno, los empresarios presentaron sus propuestas. Algunas fueron rechazadas de plano, otras recibieron la oportunidad de ser revisadas. El corazón de Javier latía con fuerza cuando el moderador lo llamó, subió al podio y conectó su portátil al proyector gigante. Javier comenzó a hablar. Era un orador hábil, un maestro de las palabras bonitas. Expuso su visión de un complejo residencial de élite, prometiendo beneficios astronómicos en poco tiempo. Los gráficos que mostraba exhibían cifras fantásticas. Javier vio a varios inversores asentir, impresionados. Su confianza se disparó. De vez en cuando, miraba de reojo a Alejandro, que estaba sentado en el asiento principal del jurado. El rostro de Alejandro era inexpresivo, pero Javier estaba seguro de que le interesaba. ¿Quién no se sentiría tentado por un beneficio del 50% en un año? Javier cerró su presentación con una frase dramática. Esta inversión no es solo un negocio, es un legado para el futuro. Se oyeron aplausos de algunos asistentes. Javier sonrió ampliamente, sintiendo la victoria al alcance de la mano. El moderador invitó al panel de jueces a dar su opinión. Todas las miradas se centraron en Alejandro. La sala quedó en silencio. Alejandro se acercó al micrófono. Javier contuvo la respiración, listo para recibir los elogios. Una presentación muy convincente, señor Javier, dijo Alejandro con voz tranquila. Buena retórica, visuales atractivos. Javier casi gritó de alegría, pero Alejandro no había terminado. Sin embargo, continuó Alejandro, congelando la sonrisa de Javier, yo no tengo la autoridad para tomar una decisión sobre un proyecto de esta magnitud. La decisión final hoy está en manos de nuestra accionista mayoritaria. Javier estaba confundido. Hasta donde él sabía, Alejandro era la máxima autoridad allí. De repente, la gran puerta junto al podio se abrió. Todas las cabezas se giraron. Entró una mujer con paso firme y autoritario. Llevaba un traje de chaqueta formal, combinado con una falda larga y un elegante pañuelo de seda de color azul marino al cuello. Un aura de liderazgo emanaba de ella. Javier abrió los ojos como platos. Sus rodillas se debilitaron. Era Sofía. Pero no la Sofía ama de casa que él conocía. Esta era una Sofía con la mirada de una reina de los negocios. Sofía caminó directamente hacia la mesa del jurado, hacia una silla vacía junto a la de Alejandro que había permanecido desocupada. Alejandro se levantó y le acercó la silla, un gesto que dejaba claro quién ostentaba el verdadero poder. Sofía se sentó. Colocó una tablet delgada sobre la mesa y miró directamente a Javier, que seguía petrificado en el podio. El silencio en la sala era tenso. Javier quería hablar, preguntar qué hacía su exmujer en la mesa del jurado, pero la voz se le había quedado atrapada en la garganta. Sofía encendió su micrófono. Su voz resonó clara por toda la sala. Buenos días, señor Javier. Saludó con frialdad. He estudiado su propuesta durante toda la noche. Sofía tocó la pantalla de su tablet y la imagen en el proyector detrás de Javier cambió. Los hermosos gráficos de beneficios desaparecieron, reemplazados por una serie de balances financieros llenos de números rojos. Usted ofrece un beneficio del 50%, dijo Sofía. Su tono era agudo y analítico. Pero los datos en la página 4 de su propuesta no coinciden con la declaración de impuestos de su empresa del año pasado. Usted afirma poseer un terreno de 10 hectáreas en una ubicación estratégica. Sin embargo, la realidad es que ese terreno está en litigio, y su escritura está hipotecada en 3 bancos diferentes. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El rostro de Javier se volvió ceniciento. Gotas de sudor frío comenzaron a perlar su frente. ¿Cómo podía saber Sofía todo eso con tanto detalle? Eran los secretos más oscuros de su empresa. Sofía continuó, su voz ahora más fuerte y firme. El informe de flujo de caja de la página 10 también está manipulado. Usted ha incluido préstamos personales como ingresos operativos para inflar la rentabilidad.
Eso es una práctica de maquillaje de cuentas muy burda, señor Javier. En el mundo de los negocios profesionales, esto no es solo deshonestidad, es un fraude. Sofía miró a Javier con una intensidad que lo hizo sentir diminuto. Sé perfectamente cómo trabaja, porque yo era quien solía arreglar sus desastres administrativos en casa, aunque usted nunca se diera cuenta, añadió Sofía, lanzando un golpe final que era personal pero profesional. Como accionista mayoritaria del consorcio que organiza este evento, yo, Sofía de la Fuente, he decidido rechazar su propuesta de forma permanente. Y también incluiré el nombre de su empresa en la lista negra de nuestros socios por indicios de falsificación de datos. Sofía dio un golpe seco en la mesa, con un pequeño mazo. El sonido resonó como una sentencia de muerte para la carrera de Javier. La sesión ha terminado. Por favor, abandone la sala, señor Javier. Javier sintió que su mundo se derrumbaba. Sus piernas no podían sostenerlo. Se aferró al borde del podio para no caer. Los inversores lo miraban con desprecio y asco. Se oían susurros sobre estafador. El personal de seguridad se acercó, indicándole que bajara del escenario. Javier miró a Sofía con una expresión suplicante, esperando encontrar algún resto de amor o piedad en sus ojos, pero solo encontró un muro de hielo. Sofía ya estaba hablando con Alejandro, discutiendo el siguiente punto de la agenda, ignorando por completo la destrucción del exmarido que acababa de ejecutar con elegancia. La pesada puerta de teca se cerró a la espalda de Javier, separándolo de la fría y sentenciosa sala de conferencias. El zumbido del aire acondicionado en el pasillo del hotel parecía burlarse del silencio que de repente lo envolvía. Javier se quedó inmóvil, mirando al vacío la alfombra de diseño abstracto bajo sus pies. Sus pensamientos eran un caos, como fragmentos de un espejo roto. Acababa de ser expulsado del escenario que debía ser su coronación como empresario de éxito. Y lo que más dolía era que la persona que lo había derribado era Sofía, la mujer a la que siempre había considerado débil e indefensa. Javier apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La vergüenza que lo había paralizado se transformó en una furia explosiva. No podía creer que Sofía tuviera esa capacidad de análisis. Para él, todo tenía que ser una farsa. Estaba convencido de que Sofía había envenenado la mente de Alejandro con mentiras personales, y que Alejandro le había dado un guión para que lo leyera en público y lo humillara. Sí, ese tenía que ser el escenario. Javier se convenció a sí mismo de que Sofía era solo una marioneta en manos de Alejandro. Era imposible que su exmujer fuera una accionista importante. Imposible. Javier caminó de un lado a otro por el pasillo desierto, esperando a que la puerta se abriera de nuevo. No se iría hasta aclarar este asunto. Pasó una hora, que a Javier le pareció un siglo. Finalmente, la puerta se abrió. Los inversores salieron uno a uno con rostros serios. Algunos lanzaron miradas despectivas a Javier, que estaba de pie patéticamente junto a un pilar. Javier los ignoró. Sus ojos estaban fijos en la última figura en salir. Sofía salió, acompañada por Alejandro y varios asistentes. Su rostro parecía fresco y sin preocupaciones, en marcado contraste con el rostro demacrado de Javier. Javier se interpuso en su camino. Alejandro intentó adelantarse para proteger a Sofía, pero Sofía levantó la mano izquierda, indicándole que la dejara manejar la situación. Javier miró a Sofía, respirando con dificultad. Su voz temblaba de emoción contenida cuando empezó a hablar. La acusó de haber hecho todo aquello por simple venganza personal debido a su divorcio. Dijo que su comportamiento era totalmente antiprofesional, mezclando asuntos domésticos con negocios. Incluso se atrevió a señalarle la cara, diciendo que seguro que se había vendido a Alejandro para conseguir un puesto desde el que poder hundirlo. Javier exigió a Sofía que admitiera que todos los datos que había presentado eran falsos, inventados solo para hacerle daño. Sofía escuchó en silencio la larga diatriba de Javier. Miró a su exmarido con una expresión indescifrable, una mezcla de lástima y hastío ante su persistente estupidez. Cuando Javier se quedó sin aliento, Sofía habló. Su voz era tranquila, pero cada palabra era una puñalada. Le preguntó a Javier si de verdad era tan necio como para pensar que una corporación multinacional permitiría que se presentaran datos falsos en una reunión de alto nivel. Sofía dio un paso adelante, haciendo que Javier retrocediera instintivamente, intimidado por el aura dominante que emanaba de ella. Javier, acorralado, intentó cambiar de táctica. Su rostro enfadado se transformó en una expresión lastimera y manipuladora, la misma que solía usar para pedirle prestados los ahorros a Sofía. Intentó tomarle la mano, pero ella la apartó bruscamente. Javier suplicó, pidiéndole que dejara de actuar. Dijo que sabía que ella todavía lo amaba, y que hacía todo esto solo para llamar su atención y recuperarlo. Incluso le hizo una oferta demencial,
Prometió divorciarse de Vanessa y volver a casarse con ella si Sofía convencía a Alejandro de que aprobara su proyecto. Creyó que esa oferta era el mayor regalo que podía hacerle a Sofía. Sofía se rió. No fue una risa de felicidad, sino una risa seca y amarga que sonó escalofriante en el pasillo silencioso. Sacudió la cabeza lentamente. Dijo que la confianza de Javier realmente superaba los límites de la cordura. Sofía sacó su smartphone del bolso, abrió una aplicación y le mostró la pantalla a Javier. En ella aparecía el logo del holding empresarial que organizaba la conferencia. Un logo muy familiar pero al que Javier nunca había prestado atención. Debajo del logo estaba escrito el nombre del fundador, Grupo de la Fuente. Los ojos de Javier se abrieron de par en par al leer el apellido. De la Fuente. Era el apellido del difunto padre de Sofía, el apellido que constaba en su certificado de matrimonio. Pero a Javier nunca le había importado, porque pensaba que el padre de Sofía era un hombre cualquiera. Sofía guardó el teléfono y le explicó la amarga verdad. Le dijo que su padre fue el fundador de ese conglomerado. Sofía era la única heredera, y había elegido vivir una vida sencilla por voluntad de su padre, para encontrar un compañero que la amara sinceramente, no por su fortuna. Y Javier había fracasado estrepitosamente en esa prueba. Antes de que Javier pudiera procesar la noticia, el bolsillo de su pantalón vibró violentamente. No era una llamada, sino una avalancha de notificaciones de mensajes. Con mano temblorosa, Javier sacó su teléfono. Su rostro, ya pálido, se tornó gris, como si la sangre hubiera dejado de circular. Los mensajes eran del banco. Notificaciones de que sus tarjetas de crédito habían sido bloqueadas, la cuenta de su empresa congelada por orden de las autoridades financieras por sospecha de fraude, y sus bienes personales embargados preventivamente. El rechazo de Sofía en la sala de reuniones se había integrado instantáneamente con el sistema bancario nacional debido a su inclusión en la lista negra. Javier miró la pantalla de su teléfono con ojos vidriosos. Luego miró a Sofía, que se erguía como un juez supremo. Las rodillas de Javier cedieron. Se desplomó en el frío suelo de mármol. Toda su arrogancia, todo su ego, se hizo añicos en un instante. Ya no era un empresario de éxito. Ahora era un hombre en bancarrota, con deudas acumuladas, que acababa de darse cuenta de que había tirado un diamante para recoger un guijarro. Sofía lo miró brevemente, luego se dio la vuelta y se marchó con Alejandro, dejando a Javier destrozado y solo en el pasillo silencioso. Las malas noticias viajan más rápido que el fuego en un bosque seco. En la pequeña y agobiante habitación del hotel, Vanessa se arreglaba frente a un espejo. Se había cambiado a su segundo mejor vestido, después de que el primero se arruinara. Se retocaba el maquillaje lista para recibir a Javier, quien, estaba segura, traería noticias fantásticas sobre el proyecto multimillonario. En la imaginación de Vanessa, esa noche se mudarían a una suite de lujo y ella podría devolverle la humillación a Sofía presumiendo de su nueva riqueza. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. Vanessa dio un respingo, casi manchándose la mejilla con el rímel. Vio a Javier entrar como un zombi. Su aspecto era un desastre, la corbata torcida, el pelo revuelto y los ojos rojos. Vanessa se acercó, no para consolarlo, sino para cobrar su promesa. Con impaciencia, le preguntó si ya había firmado el contrato y cuándo llegaría el adelanto, porque quería ir de compras a la boutique del hotel para comprarse un bolso nuevo y curar sus penas. Javier no respondió. Pasó de largo y se dejó caer en la dura cama. Miró al techo con la vista perdida. Vanessa, molesta por ser ignorada, lo zarandeó, exigiéndole que hablara. Finalmente, con una voz ronca, apenas audible, Javier murmuró una palabra que derrumbó el mundo de Vanessa. Arruinados. Le contó todo de forma breve y entrecortada, que Sofía era la dueña de todo, el rechazo de la propuesta, las cuentas congeladas, y que ahora no tenían ni un céntimo. Al oírlo, el rostro de Vanessa se transformó. Desapareció la cara consentida de esposa solidaria. Ahora solo había pánico puro y rabia. Gritó histéricamente, llamando a Javier hombre inútil. Vanessa no podía aceptar la realidad de que iba a ser pobre. Para ella la pobreza era la enfermedad más temida. Su cerebro egoísta y calculador se puso a trabajar de inmediato para encontrar una salida. No iba a hundirse con el barco de Javier. Tenía que salvarse. Se dio cuenta de que ya no podía contar con él, ahora era solo una carga. Sin prestarle atención a Javier, que seguía en shock en la cama, Vanessa empezó a moverse rápido. Cogió su maleta grande y comenzó a meter sus cosas de cualquier manera. Ropa, zapatos, maquillaje. Vio la cartera de Javier en la mesa y la agarró. La abrió, esperando encontrar efectivo. Quedaban algunos billetes de 100 euros y varios dólares. Sin dudarlo, cogió todo el dinero y lo metió en su bolso, dejando la cartera vacía. Javier, que la observaba por el rabillo del ojo,
Solo pudo sonreír con amargura. Estaba demasiado débil para detenerla, y demasiado dolido al darse cuenta de que la mujer de la que presumía ante Sofía era solo un parásito que huía cuando su huésped agonizaba. Pero la codicia de Vanessa no se detuvo ahí. El efectivo no era suficiente. Sus ojos recorrieron la habitación. Vio el secador de pelo del hotel, un reloj digital caro y algunas figuritas de cristal. Con manos temblorosas por la adrenalina, metió esos artículos del hotel en su bolso de mano. Pensó que el hotel no se daría cuenta. Estaba en pánico, actuando irracionalmente. Su cleptomanía, que solía aflorar bajo estrés, tomó el control. Cuando su maleta estuvo llena, la arrastró fuera de la habitación sin despedirse de Javier. Caminó a toda prisa hacia el lobby, esperando coger un autobús al aeropuerto y escapar antes de que el hotel le reclamara los gastos que Javier no podría pagar. Su corazón latía con fuerza. Al llegar al majestuoso lobby, intentó mezclarse con otros huéspedes que hacían el check-out, manteniendo la cabeza gacha. Pero la mala suerte era inevitable. Cuando Vanessa pasó por el arco de seguridad de la salida del lobby, un procedimiento estándar en la isla para evitar robos, una alarma ensordecedora sonó. El estridente sonido hizo que todos en el lobby se sobresaltaran. Las luces del arco parpadearon en rojo. Vanessa se quedó helada, pálida como el papel. 2 guardias de seguridad corpulentos corrieron hacia ella, bloqueándole el paso. Vanessa intentó mentir, gritando que la máquina estaba estropeada y que no había cogido nada. Intentó abrirse paso, pero los guardias la sujetaron con firmeza. El alboroto atrajo la atención de todos, incluidos Sofía y Alejandro, que casualmente estaban supervisando la zona, y Javier, que acababa de seguir a Vanessa por miedo a quedarse solo. Un guardia le pidió a Vanessa que abriera su bolso. Ella se negó, forcejeando como una posesa. Finalmente, le quitaron el bolso a la fuerza y vaciaron su contenido sobre una mesa. El secador de pelo, el reloj, un cenicero de cristal, e incluso varios juegos de cubiertos de plata del restaurante cayeron con estrépito. El rostro de Vanessa se puso rojo, no de vergüenza, sino de haber sido descubierta. Murmullos de asco se oyeron entre los huéspedes de élite. Una ladrona pillada infraganti. El gerente del hotel apareció con cara de furia. Reconoció a Vanessa como la huésped problemática. Ordenó a seguridad que llamara a la Guardia Civil. Vanessa se arrodilló, llorando y suplicando perdón, diciendo que había sido un error. Se volvió hacia Javier, gritándole que la defendiera. Javier estaba al borde del círculo de gente, mirando a su esposa con una mezcla de vacío y asco. Recordó cómo Sofía siempre había mantenido el honor de la familia, mientras que Vanessa, a quien él adoraba, lo estaba humillando hasta el fondo. Al otro lado del lobby, Sofía observaba el drama con expresión impasible. No había sonrisa de victoria en sus labios, solo la mirada fría de alguien que ve cómo el karma actúa con precisión. Alejandro le susurró a Sofía, preguntándole si debían intervenir para no molestar a los otros huéspedes. Sofía negó con la cabeza. Deja que la justicia siga su curso. Para Sofía, ver a Vanessa y Javier destruirse por sus propias acciones era el cierre más justo para ese capítulo de su pasado. La Guardia Civil llegó y se llevó a rastras a Vanessa, que no dejaba de gritar y culpar a Javier. Mientras tanto, Javier solo podía bajar la cabeza, incapaz de mirar al mundo que ahora se reía de él. La calma regresó al lobby del hotel después de que la Guardia Civil se llevara a Vanessa. Los huéspedes que presenciaron la vergonzosa escena se dispersaron lentamente, reanudando sus actividades entre susurros que se burlaban de la pareja. Javier se quedó solo en medio del vasto vestíbulo. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de un miedo que le calaba hasta los huesos. Se sentía desnudo. Toda su dignidad había sido arrancada. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero nadie le devolvía la mirada. Estaba solo, completamente solo en una isla extraña, sin dinero, sin esposa y sin honor. Sus ojos se posaron en Sofía, que se disponía a irse con Alejandro hacia el ascensor VIP. Un impulso de desesperación se apoderó de él. No podía dejarla ir. Sofía era su única y última esperanza. Con las fuerzas que le quedaban, corrió tras ella, ignorando los gritos de los guardias. Logró pasar y se arrojó de rodillas a los pies de Sofía, bloqueándole el paso. Javier lloraba. Sus lágrimas se mezclaban con mocos, desfigurando el rostro arrogante que solía mostrar. Suplicó perdón, postrado en el duro suelo de mármol, pidiendo clemencia a su exmujer. Sofía se detuvo. Miró la cabeza de Javier inclinada a sus pies con expresión neutra. No había piedad en sus ojos, solo una calma abrumadora. Javier levantó su rostro mojado, intentando tocar el borde del vestido de Sofía, pero no se atrevió ante la mirada asesina de Alejandro. Javier empezó a balbucear jugando su última carta. Mencionó a la difunta madre de Sofía. Dijo con voz quebrada que Sofía no podía olvidar su bondad en el pasado.
Le recordó que cuando su madre estuvo gravemente enferma y falleció, fue él quien se encargó de todo. Afirmó haber pagado los gastos del hospital y del funeral con el sudor de su frente. Exigía que se le devolviera el favor. Al oír mencionar a su madre, el rostro de Sofía cambió. Un destello de ira contenida brilló en sus ojos. Dio un paso atrás, manteniendo la distancia. Respiró hondo y habló con un tono bajo y cortante. Le preguntó a Javier si de verdad estaba seguro de que el dinero que usó era suyo. Javier asintió rápidamente, insistiendo en que era el bonus de su primer proyecto exitoso. Se sintió con ventaja, creyendo tener un mérito innegable. Sofía soltó una risita amarga. Sacudió la cabeza, compadeciéndose de la ignorancia arraigada de Javier. Entonces reveló una verdad que había mantenido enterrada. Dijo que el dinero que Javier cogió de su cajón, el que él afirmaba que era su bonus, eran en realidad los ahorros de ella, acumulados céntimo a céntimo de lo que le sobraba de la compra y de su trabajo secreto como escritora freelance. Sofía sabía que lo había cogido sin permiso, porque a Javier le daba vergüenza admitir que en ese momento no tenía un duro. Ella lo permitió, fingiendo no saber nada, para proteger el orgullo de su marido ante la familia en el funeral. Javier se quedó boquiabierto, sin poder articular palabra. Su mente viajó al pasado, al día en que encontró un sobre grueso en el tocador de Sofía, y lo cogió en secreto, usándolo para pagar las facturas y hacerse el héroe. Sofía lo sabía. Todo este tiempo Sofía sabía que él le había robado, y se había callado para proteger su honor como marido. Una vergüenza abrumadora golpeó a Javier con más fuerza que nunca. Pero las sorpresas no habían terminado. Alejandro, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente. Abrió una carpeta que le entregó su asistente. Dijo que era hora de que Javier supiera la verdad sobre la carrera de la que tanto presumía. Alejandro leyó una lista de los proyectos que Javier había conseguido en los últimos 5 años. Renovaciones de locales, construcción de pequeñas urbanizaciones, suministro de materiales. Alejandro le preguntó de dónde había sacado todos esos proyectos. Javier tartamudeó que había sido gracias a su duro trabajo y sus contactos. Alejandro arrojó la carpeta al suelo. Los papeles se esparcieron, mostrando los membretes de las empresas contratistas. Alejandro explicó que todas esas empresas eran subsidiarias o socias del grupo empresarial de la familia de Sofía. Durante todo ese tiempo, fue Sofía quien, en secreto, se había encargado de que a Javier le llegaran esos pequeños proyectos a través de terceros. Lo hizo para que su marido se sintiera útil, exitoso y seguro de sí mismo. Sofía le había construido un escenario para que él se sintiera el protagonista, cuando en realidad, su habilidad para los negocios era mediocre. Esa verdad golpeó a Javier como un mazo. Su mundo dio un vuelco. Siempre se había sentido superior a Sofía, creyendo que ella tenía suerte de estar casada con un empresario de éxito como él. Resulta que solo era un hombre alimentado por su propia esposa sin saberlo. Su éxito era falso, su grandeza una ilusión. Sin la intervención de Sofía, no era más que un desempleado sin futuro. Javier miró a Sofía con horror. Acababa de comprender la inmensidad del amor y el sacrificio de la mujer a la que había despreciado, y la magnitud de la estupidez que había cometido al divorciarse de ella por una mujer como Vanessa. Javier gritó, golpeándose el pecho. Pero ya era demasiado tarde. Sofía había cerrado el libro de su pasado. Los días pasaron, pero la pesadilla de Javier no había hecho más que empezar. No le permitieron abandonar la isla. El equipo legal de la empresa de Sofía lo retuvo para una auditoría exhaustiva. En una pequeña y fría sala, Javier se sentó frente a 3 auditores y un abogado. Ante ellos se apilaban documentos financieros de su empresa. La auditoría fue dolorosa. Cada página revelaba la podredumbre de su negocio. Encontraron pruebas de malversación de fondos. El dinero destinado a materiales de primera calidad había sido desviado a su cuenta personal para financiar su lujoso estilo de vida con Vanessa. También encontraron pruebas de evasión de impuestos durante 3 años. El abogado de Sofía le explicó que su clienta exigía una compensación total por las pérdidas, que ascendían a millones de euros. Javier temblaba. Juró que no tenía ese dinero. Las consecuencias fueron inmediatas. Se procedió al embargo total de sus bienes. Fue obligado a firmar la cesión de su casa, su coche deportivo, e incluso las tierras heredadas de sus padres. Todo para cubrir una pequeña parte de la deuda. Javier, que una vez se burló de la pobreza de Sofía, era ahora oficialmente un indigente. Había sido empobrecido de forma sistemática y legal. Tras firmar los papeles, lo llevaron fuera. En el vestíbulo, Sofía esperaba sola. Se acercó a ella con paso pesado. Se detuvo a 2 metros de ella, sin atreverse a más. Se sentía sucio e indigno. Sofía se giró lentamente. Su rostro estaba sereno.
Las palabras que salieron de su boca fueron más dolorosas que cualquier insulto. Le recordó su encuentro en el aeropuerto. Repitió las palabras de Javier con su mismo tono. ¿A dónde vas? Huyendo de las deudas, ¿eh? La frase fue una bofetada. Javier bajó la cabeza, llorando. Sofía continuó. Dijo que las palabras son poderosas, son como oraciones. Cuando Javier la acusó de tener deudas sin saberlo, estaba rezando por sí mismo. Ahora, esa oración se había vuelto contra él. Le informó de que Vanessa iría a la cárcel por robo, y que él tendría que pasar el resto de su vida trabajando para pagar la deuda restante. No iría a la cárcel, porque Sofía quería que sintiera lo difícil que es ganar dinero honestamente desde cero. Una vieja furgoneta oxidada se detuvo frente al lobby. No era un transporte VIP. Era el vehículo que llevaría a Javier al puerto de carga. No se le permitiría volver en avión. Sería repatriado en un barco de mercancías con los jornaleros, con el poco dinero que le quedaba en el bolsillo. Javier miró a Sofía por última vez, queriendo pedir perdón, pero las palabras no salieron. Sabía que 1000 perdones no podrían recuperar el diamante que había arrojado al barro. 2 guardias lo subieron a la parte trasera de la furgoneta. Se sentó allí, bajo el sol abrasador. Mientras el vehículo se alejaba, vio que Sofía seguía allí mirándolo. No le dijo adiós. Simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar en su majestuoso hotel, cerrando para siempre la puerta de su pasado. En la parte trasera de la furgoneta, Javier lloró desconsoladamente, lamentando un destino que había cambiado 180 grados en cuestión de días. Recordó su arrogancia, su risa en el aeropuerto, y ahora, esa risa se había convertido en el llanto de un arrepentimiento tardío. El karma había llegado a cobrar su deuda, completa y sin descuentos. 12 meses habían pasado. La rueda de la vida había girado con una precisión aterradora. Aquella tarde, el aeropuerto de Madrid-Barajas volvía a estar abarrotado. En la terminal de salidas internacionales, una escena familiar se desarrollaba con un matiz completamente diferente. Allí estaba Sofía. Pero ya no era la mujer frágil y solitaria de antes. Llevaba ropa cómoda y de alta calidad, adecuada para una larga caminata. Su rostro, sereno y sin maquillaje, irradiaba una paz interior extraordinaria. Iba a empezar el Camino de Santiago, un viaje espiritual para agradecer las bendiciones recibidas. A su lado, Alejandro la acompañaba. Él no iba a caminar, pero insistió en llevarla hasta el control de seguridad. Mantenía una distancia respetuosa. En el último año, su relación profesional se había convertido en una profunda amistad. Mientras tanto, a solo unas decenas de metros, en la zona de espera de la clase turista, un hombre con un uniforme azul descolorido estaba de rodillas. Sostenía una fregona sucia, limpiando una mancha de café del suelo de mármol. Estaba delgado, con los pómulos marcados y la piel quemada por el sol. Era Javier. El arrogante exdirector era ahora un simple operario de limpieza en el aeropuerto. Tras perderlo todo, su nombre estaba en la lista negra del mundo empresarial. Nadie quería contratar a un estafador. El único trabajo que pudo conseguir fue el de limpiador. «Oye, limpia bien eso, que sigue pegajoso», le gritó un joven supervisor, dándole una patadita al cubo de agua. Javier se sobresaltó. Asintió apresuradamente. «Perdón, señor». La palabra salió automáticamente. Le dolía el alma. Antes era él quien gritaba a sus subordinados. Ahora tenía que tragarse su orgullo. Al levantar la vista, su mirada se cruzó con la de Sofía. Su corazón se detuvo. Ella lo miraba. Él esperaba desprecio, odio, una sonrisa de victoria. Estaba preparado para la humillación, pero Sofía no hizo nada de eso. Su rostro permaneció impasible, tranquilo como un lago. No había odio, ni anhelo, solo la mirada vacía que se le dedica a un extraño sin importancia. Sofía apartó la vista, miró hacia adelante y cruzó el control de seguridad sin volver a girarse. Javier se derrumbó en el suelo mojado. Sus lágrimas se mezclaron con el agua jabonosa. La indiferencia de Sofía fue mucho más dolorosa que un golpe. Demostraba que, para ella, él ya estaba muerto, borrado de su memoria. Escondió el rostro entre las rodillas, llorando en silencio en medio de un aeropuerto que no se preocupaba por él. Recordó sus palabras de un año atrás en ese mismo lugar. Ahora, se daba cuenta de que estaba cumpliendo la condena por la arrogancia de su propia lengua. Estaba atrapado en la prisión de la pobreza y el arrepentimiento que él mismo había construido. Mientras, la mujer a la que despreció volaba alto, alcanzando el cielo. En algún lugar de Galicia, el sol de la mañana iluminaba un sendero de tierra. Sofía caminaba con paso ligero, el corazón lleno de una gratitud inmensa. Había perdonado su pasado, liberándose de todo el dolor y el rencor. En el camino sentía que había vuelto a nacer.
Comprendió que las duras pruebas que había superado eran la forma que tuvo el universo de elevarla, de separarla de quienes no merecían estar en su futuro. Su corazón era ahora tan vasto como el cielo abierto. Mientras Sofía encontraba la paz, Vanessa vivía su infierno personal en una cárcel de mujeres. Sentada en una celda húmeda, su belleza se había marchitado. Ya no había bolsos de marca ni joyas, solo el uniforme azul de prisionera. Pasaba las noches gritando, culpando a Javier, culpando a Sofía, aunque en el fondo sabía que su propia codicia había sido la arquitecta de su destrucción. El destino de Javier no era mejor. En una habitación miserable en las afueras de Madrid, comía un bocadillo frío. El techo goteaba sobre su colchón raído. Cada noche lo atormentaban los recuerdos de su vida pasada. Despertaba sudando, enfrentándose a la cruda realidad de ser un jornalero de día y un limpiador de noche. Vivía, pero su alma moría lentamente, carcomida por un arrepentimiento sin fin. De vuelta en el camino, Sofía acababa de llegar a la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Contemplaba la majestuosa catedral, con una sonrisa serena. Alejandro la esperaba allí. Había volado para encontrarse con ella al final de su viaje. La miró con una admiración que iba más allá de los negocios. Bajo el cielo gallego, con la catedral como testigo, Alejandro le expresó sus sentimientos. Dijo que no quería ser solo su socio, sino su compañero de vida, para cuidarla no por su riqueza, sino por la mujer increíble que era. Sofía bajó la mirada, sonriendo tímidamente. Asintió lentamente. Una respuesta silenciosa que sellaba un nuevo comienzo. La historia termina con una justicia poética. Los arrogantes y codiciosos cayeron al abismo del remordimiento eterno, mientras que aquella que fue paciente, que guardó silencio ante la humillación y se aferró a la bondad, fue elevada al lugar más alto. Sofía miró al cielo azul, susurrando una plegaria de gratitud. Había perdido a un mal marido, pero el destino le había regalado un hombre mucho mejor, en el momento justo y de la forma más hermosa. La mejor venganza no es devolver el mal, sino ser feliz y olvidar a quienes te hicieron daño. ¿Y ese día? Sofía era la mujer más feliz del mundo.